la lección inaugural del semestre 1 del 2026 de nuestros posgrados, de las cohortes de la maestría y de hablar también y presentar ante la comunidad universitaria y el público en general estas reflexiones que nos trae la profesora Catalina Tavares. Dos ideas muy sencillas para empezar. La primera, bueno, Catalina ha estado trabajando en esta línea de investigación alrededor de estos temas que se enmarcan en lo que se ha denominado como el giro subjetivo, que busca reivindicar para la política el papel de los sujetos, de las emociones, de las experiencias que tienen. Y en esa medida creo que va a ser una oportunidad de escuchar una reflexión que además de eso se alimenta del trabajo de tesis doctoral de Catalina que acabamos de publicar, el libro. Así que creo que es una excelente oportunidad de aprovechar para conversar sobre estos temas, pero la segunda, con Wilmar, ¿dónde está Wilmar? Con Wilmar Martínez, el director de posgrados y el equipo de trabajo, veíamos que habitualmente invitamos a una persona de fuera de la universidad a hacer estas sesiones, pero queremos también abrir un espacio para conocer los proyectos de investigación, las líneas de reflexión que también profesores y profesoras del instituto tienen. Así que inauguramos con Cata esta línea de también poner en público y conversar sobre lo que hemos hecho. Estábamos pensando en la tesis doctoral de María Ochoa, la profesora, y bueno, diferentes trabajos que nuestros docentes tienen. Así que estén atentos que les invitaremos a estas conversaciones y además de eso, pues darle la bienvenida formal a las cohortes. Esta es la 20 y la 21 que tenemos abiertas, profesor. 19, 20 y vamos para la 21. Aquí hay varios de los estudiantes de la cohorte 20, hay algunos otros que están conectados y conectadas, así que Catalina, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Puedes hacer allá. Sí. Le damos entonces la palabra a la profesora Catalina Tavares Ochoa. Ella es socióloga, magíster en Educación y Desarrollo Humano y doctora en Sociología. La profesora es vinculada al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia como profesora investigadora. Y a propósito de esta conferencia, les invitamos a visitar el portal de la editorial Universidad de Antioquia, donde se encuentra disponible la venta de su reciente libro, Obstinarse por la Paz. Bienvenida, profesora, usted tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por venir. Una bienvenida. Estudiantes, colegas, buenas tardes. Un afectuoso saludo y una cordial bienvenida en este nuevo semestre de la maestría en ciencia política, que esperamos sea fructífero para su crecimiento intelectual y personal. Creo en la potencia transformadora del conocimiento y asumo que ustedes están aquí porque también creen en ella. Al parecer cada vez somos menos. Según la encuesta Global 2025, citada en la revista La Raya, el 43% de los jóvenes colombianos ha decidido no cursar estudios superiores. Datos que contribuyen a una narrativa mercantil que promueve la productividad, la flexibilización laboral, el lucro individual e inmediatista y la idea de universidad como una institución ineficiente, reemplazable e innecesaria. Nuestra actual crisis y la de muchas universidades del mundo dan cuenta de esto y de la infravaloración que la educación pública tiene para nuestra sociedad. Característica sine qua non de la universidad es lo que llamo pensar despacio. A la universidad venimos
a tramitar nuestras preocupaciones vitales, a dar forma a nuestras propias ideas e intuiciones a través del conocimiento que apropiamos en la medida en que leemos, escuchamos, escribimos y debatimos. Todo ello, claro, toma su tiempo. Por eso insisto en el pensar despacio. Un pensar despacio que en los tiempos que corren se constituye en un acto de resistencia. Ustedes hacen parte de este pensar despacio. Por eso celebro que estemos aquí, en estos tiempos veloces, en que cada vez es más difícil encontrarse cara a cara en un mismo espacio físico para compartir una experiencia que espero les haga sentido y en el mejor de los casos les brinde algunos elementos útiles para su trasegar académico. Vengo a hablarles sobre subjetividad, ética y estética en el estudio de la política. Primero, subjetividad. Dice Javier Francé que lo que se graba en la subjetividad no es volátil ni fácilmente reversible. Me gusta esa cita por su contundencia. También porque logra, en mi caso, explicar bien mi obsesión por la subjetividad, por aquello que nos hace ser quienes somos y nos configura como sujetos, más allá de una pertenencia territorial, un estatus o una afiliación política. Pienso en ustedes, en sus curiosidades, sus preguntas, sus inquietudes. Estas casi siempre se vinculan estrechamente con el malestar, con la y por más que la agentes estatales, votantes, partidos políticos, insurgentes, activistas, migrantes, sujetos todos que en el marco de los estudios políticos nos producen interrogantes, nos interpelan, pero también nos brindan claves para pensar futuros más promisorios. En el sujeto como actor y como autor está la clave. Esa ha sido mi intuición y también mi esperanza. Por eso hoy, en esta cátedra inaugural, les propongo pensar sobre sujetos con rostro, con nombre y con experiencia. Sujetos políticos, sujetos de la política, sujetos a la política, que piensan, sienten, deciden, actúan y construyen lo público. Me gusta pensar con Ray Mills esa relación entre las transformaciones más impersonales y remotas, como un organismo multilateral o un parlamento, y las características más íntimas del yo humano, como el dolor por el abandono paterno o el anhelo genuino por una vida en paz. No sé si la presentación está corriendo, si está corriendo. Mi obsesión con la subjetividad tiene que ver con lo que Francé nos indica. La subjetividad no es volátil. Lo que en ella se imprime desde nuestra infancia probablemente nos acompañará a lo largo de nuestras vidas. La familia, en el caso de muchos, sin distinción de clase, procedencia rural o urbana, se revela como un lugar social, confiable o no, del anclaje emocional.
ambientes de socialización primaria, secundaria, como la escuela, el barrio, los grupos de pares y las redes sociales promueven en el sujeto la incorporación de valores políticos que se materializan en prácticas cotidianas. No pretendo avalar con esto el discurso de un sujeto determinado, sujetado o disciplinado en términos de Foucault. Este mismo autor también nos ha enseñado que el sujeto resiste y contesta al poder. Sin embargo, sí quiero recordar que a nuestra cultura y comportamiento político subyace la subjetividad, una subjetividad que no es fácilmente reversible. En los últimos años he prestado de la profesora Gloria Naranjo la expresión el quién de la política, la cual permite condensar las múltiples nominaciones que se han asignado al sujeto político. Ciudadano es sin duda su alusión más clásica y también desde mi punto de vista la que justamente por los cuestionamientos que guarda le ha permitido a la teoría política no solo avanzar en la pregunta por la pertenencia al demos, al orden político, sino que también le ha permitido al ejercicio mismo de la política avanzar en el reconocimiento y la materialización de los derechos. Pues, ¿quién es un ciudadano? ¿A quién se le considera como tal? ¿Quién queda incluido en esta categoría y quién excluido? En últimas, ¿quién pertenece? Y por tanto, ¿quién tiene derecho a tener derechos? Como diría Bobbio, ¿quién define los límites de lo político? Siempre discutibles, siempre imprecisos, siempre ampliados. Solo una mirada a la fundante y clásica ciudadanía griega, en la que mujeres, esclavos, jóvenes, extranjeros y niños quedaban por fuera del ágora, de la discusión y construcción pública, nos lleva a inferir que las claves para conocer y comprender el quién de la política y sus variaciones se cifra en las luchas de una pluralidad de sujetos por aparecer, en términos de Arendt, y ampliar la estrecha esfera pública. Sujetos que pese al mundo y sus avatares han podido, han sido capaces, insisten, resisten y persisten en existir con dignidad. Sujetos que cuando los gobiernos dejan de garantizar la seguridad y la buena vida, ponen en cuestión la legitimidad del poder, ejercen prácticas de libertad e impugnan el orden que es la política. Y sujetos que no solo se preguntan si podemos ser diferentes a cómo somos, sino que actúan para que seamos diferentes a lo que somos. Y esas luchas sin duda están directamente relacionadas con la acción. De ahí que al quién de la política se aluda también como actor político y en su manifestación colectiva como movimiento. Actor, movimiento, acción, participación. Palabras todas ellas que connotan hacer, crear, moverse, dar origen, cambiar, transformar y que en últimas se gestan en el proceso de subjetivación. Retorno a Francés. Y si quisiéramos hacer reversible lo que parece irreversible, subjetividades violentas, acríticas, pasivas, tal vez estemos de acuerdo en que el conocimiento de las múltiples causas de aquello que tanto nos incomoda, nos duele, nos lacera, como la guerra, el fascismo, la exclusión, la discriminación, la desigualdad, la corrupción,
nos brinda las mismas claves para hacer posible su reversibilidad. Por supuesto, también son necesarias las políticas. Insisto en el sujeto como autor y como actor. En él está la clave. Él es ineludible. Les propongo que pensemos en el sujeto en doble vía. El sujeto que conoce, en este caso nosotros, estudiantes, profesores, investigadoras, y el sujeto que deseamos conocer, individual o colectivo, del que nos distanciamos o aquel que nos produce esperanza. Acudiría a mi trabajo Obstinarse por la Paz, configuración de la subjetividad política en tiempos de guerra, el cual me ayudó a comprender que la configuración de la subjetividad política acontece en el nomadismo que desde la infancia lleva a los sujetos a vivir entre múltiples realidades. Ello se refleja tanto en los tránsitos que a lo largo de la biografía hacen entre espacios geográficos diferenciados, como en una suerte de migración interior que al pasar por el pensamiento reflexivo se cristaliza en acción política. En este proceso, el sujeto enfrenta múltiples desafíos y pruebas, pero también cuenta con los recursos internos y externos que, como una gran red de manos invisibles, le dan soporte a su acción. La infancia, ese encuentro con el mundo y con los otros, atravesado por las condiciones materiales de existencia, los entornos sociopolíticos y la vida cotidiana en que los sujetos hemos sido niños y niñas. Tiene un lugar fundamental en nuestra configuración como sujetos. Las relaciones, los lazos de afecto y las interacciones familiares son claves a la hora de pensar las formas como los sujetos desde la infancia se introducen en el mundo de la política. Sigo aquí la premisa simeliana de que existe una cantidad incontable de tipos de relación e interacción humana menores y aparentemente insignificantes, que al intercalarse entre las configuraciones abarcadoras y, por así decirlo, oficiales, son las que primeramente logran constituir la sociedad tal como la conocemos. Seguir el rastro de las relaciones familiares y de parentesco, elementos decisivos para pensarnos la conformación y sucesión de generaciones, es caminar en busca de las herencias culturales que alimentan la construcción de lo social, no solo en su sentido reproductivo, también disruptivo y creativo. Las rebeldías e inquietudes son características centrales del sujeto político que se enfrenta a una versión del mundo con la que no concuerda. Es en nosotros que albergan las instituciones y otras formas de colectividad, son las que activan el deseo por actuar a favor de lo que se considera bueno y justo para las comunidades y entornos cercanos. Las mismas instituciones que tienen como función principal la reproducción del orden, la coacción, esconden también los intersticios y fisuras que en su estructura le permiten al sujeto abrirse paso para emerger, como diría Hugo Semmelmann, en su potencia, voluntad y deseo de cambio. La vida activa, lucha y acción política por los otros está hecha de una multiplicidad de prácticas que los sujetos llevan a cabo para contribuir al proyecto de sociedad que los convoca. El momento por excelencia de la política es, en términos de Arendt, el entre nos. Yo creo que esa era la dificultad de subirme aquí. Por eso hice voltear tantas veces la mesa, porque siempre que tengo la posibilidad de tener un espacio colectivo desde las clases a estas conversaciones,
la circularidad para mí es muy importante. Lo aprendí con el profesor Alfredo Giso, con el maestro Hugo Semmelman, y pues con Ana Aren he ido profundizando también esa idea. Es este entre, no es sobre, ¿cierto? No es con, es el entre. El entre nos, referido al encuentro, la reunión, donde se comparte un mundo de sentido común, en el que las emociones dejan de ser parte del fuero individual para tornarse colectivas y transitar hacia lo público. Cobra vital importancia el origen de algo antes inexistente que el sujeto inicia, aquello que Aren llama muy bellamente la natalidad y Lederach. Gracias, Luz Amparo, por esa conversación sobre Lederach. Define como el nacimiento de algo nuevo, una creación que nos arranca de lo esperable. Toda vida es un desafío. Los desafíos y pruebas que creemos individuales son comunes. Se trata de obstáculos estructurales que deben atravesarse como parte de las trayectorias vitales, profesionales o políticas, la guerra, la pobreza, la desigualdad. Imponen desafíos, pero también desde una perspectiva agónica de la política, los antagonismos, disensos y conflictos que tienen lugar en las disputas por el orden, así como los límites y la impotencia que hablan de una subjetividad ligada al dolor, al sentimiento de pérdida y al fracaso, invitan cada tanto a claudicar. Pero en esa invitación a claudicar, afortunadamente, está siempre presente la red de manos invisibles para la vida y para la acción política. Aquí está mi red de manos invisibles. El sujeto es sostenido para poder mantenerse en pie desde la infancia y a lo largo de la vida en las más adversas circunstancias. Los soportes son de distinta naturaleza. Los hay alusivos al reconocimiento que el mismo sujeto y otros hacen de él y de su acción, a los valores y convicciones que lo impulsan a actuar. También están los internos que le dan fuerza y coraje para resistir a los embates, los institucionales que lo proveen de recursos materiales y simbólicos que facilitan su accionar, los afectivos que le brindan la red de apoyo y el cuidado que lo preserva, y los trascendentes que lo dotan de confianza, esperanza y de una fuerza inusitada que él no explica como suya. El sujeto político cuenta con rasgos propios de una actitud pensante, también con intereses intelectuales que desde la niñez se revelan a través de la inquietud, la sensibilidad y la curiosidad con el curso de la vida social y política. Se trata de un sujeto crítico que no deslinda su acción de su pensamiento, que independientemente de su formación académica, nivel de estudios alcanzado, circulación en esferas del mundo intelectual, evidencia una disposición al saber sobre sí y sobre el mundo, que lo hace volver sobre sus actos, revisar sus acciones, sus relaciones con los otros y evaluar su actuar político. Los procesos que acompañan el pensamiento son constitutivos de la subjetividad, potencian la acción política y la hacen sostenible y perdurable en el tiempo. El sujeto político aquí narrado toma forma en la ambivalencia de aceptar el orden y de resistirse a él. En el permanente movimiento que lo hace, por un lado, sentirse abatido, agotado y limitado, y por otro,
actor y autor de múltiples acciones que responden a los desafíos personales y políticos que la vida social le impone. Como mediación entre la agencia y la estructura, clásica dicotomía sociológica, emerge la subjetividad, esa porción de sí que consigue con su singularidad abrirle paso al cambio social, modificar con la ayuda de otras fuerzas históricas los horizontes de futuro y en efecto empezar a construir uno más amable y compasivo. Ahí radica la importancia de tomar la subjetividad como objeto de indagación, en su fuerza para dotar al sujeto de la autodeterminación que le permite tomar parte activa en la construcción y transformación de lo social. 2. Ética. Estudiar la subjetividad requiere una ética del cuidado, bajo la premisa de la credibilidad y confianza en el testimonio. Trato, siguiendo a Gadamer, de desplazarme hacia la perspectiva bajo la cual el otro ha ganado su propia opinión. Y esto no quiere decir sino intentar que se haga valer el derecho de lo que el otro dice. Cuando intentamos comprenderle, hacemos incluso lo posible por reforzar sus propios argumentos. Procuro adoptar una cierta mirada, posicionada, interesada, no neutra y orientada por cada sujeto y su singularidad. Ella va ganando terreno en la medida en que aumentan las vidas auscultadas, analizadas y descritas sistemáticamente. Llamar al otro por su nombre es el primer paso y acto de reconocimiento, una forma de dar autoría a su relato, a su acción y a su discurso, de reconocer su subjetividad. Siempre escribí sobre la vida de los otros con seudónimos, es decir, sin nombrarlos. Obedecía a un código ético explícito y más que justificado entre los investigadores de las ciencias sociales y humanas en Colombia, en razón del cuidado y la protección de la vida. El nombre propio expone, pone en riesgo, vulnera, pero el nombre propio también reconoce y contribuye a la memoria. No todo es dicho, no todo se escribe, menos se publica, mucho queda guardado en la llave de la memoria. Ello hace también parte del pacto ético. Un pacto ético que tiene como intención contrarrestar la justicia testimonial, la injusticia testimonial, aquella que se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a la palabra de un hablante un grado de credibilidad disminuido. Pero tal vez sea sobre todo la injusticia hermenéutica la que mayor preocupación me ha producido. Desde hace varios años me inquieta la forma como los investigadores presentan experiencias de sujetos que analizan con fines académicos. El otro como sujeto pasivo, de acción pero no de pensamiento, de quien se extrae información y a quien si mucho se le socializan los resultados finales de la investigación, cuando ya todo está dicho y no hay mucho que hacer frente al relato unilateral del investigador. Creo que la investigación sobre la subjetividad y la proximidad a la experiencia de los otros hace comprensible lo social, evidencia nuevas realidades, las aclara y abre originales campos de indagación, pero creo también que no pocas veces comete
lo que Miranda Fricker llama injusticia hermenéutica. Presentar a alguien o su experiencia como algo que no es, llegando aún más lejos al causar que ese alguien sea ese algo percibido así por los otros en contra de sus propios intereses. ¿Cómo entonces trabajar con el testimonio de sujetos públicos, reales, con nombre propio y rostro? ¿Cómo hacerlo sin desconocer su negatividad, sus incoherencias, sus contradicciones, y al mismo tiempo sin exponerlos y dañarlos? Son preguntas reflexivas que hasta hoy continúo haciéndome y que creo que vale la pena seguir pensando en términos epistémicos. Con el profesor Alfredo Giso, hace casi 2 décadas, y en el marco de una investigación sobre jóvenes y prácticas políticas que coordinaba la profesora Daisy Hurtado, exploramos la noción de reflexividad dialógica. La comprendimos en ese entonces como la capacidad de los sujetos para interrogar lo dicho, lo hecho y lo pensado. La asumimos como una opción metodológica que permite abordar memorias, prácticas y discursos en sus múltiples formas expresivas. Agregábamos que el conocimiento logrado por medio de dispositivos metodológicos, dialógicos, como la observación participante, el taller, la entrevista y otras técnicas conversacionales, permite al sujeto conocido su develamiento y autorreconocimiento en el proceso de investigación. ¿Cómo retribuir el acto de generosidad de ese otro que nos ofrece su relato? Que mis interpelaciones en la conversación, así como la descripción de su experiencia e interpretaciones sobre ella, le permitan a cada sujeto pensar sobre sí mismo, alimentar su reflexividad y con ello avanzar en la comprensión del sentido sobre lo vivido, se tornó para mí una necesidad ética que ha ido adquiriendo contornos más definidos, con la perspectiva del sujeto, no solo como actor, también como autor, sugerida por la profesora Ingrid Bolívar. En ella, los silencios, el pensar, el dudar, el devolverse en la conversación, hacerse una pregunta en voz alta y decir, esta experiencia fue fundamental para mí porque son claves para comprender que el sujeto no solo actúa, sino que es intérprete de la realidad que lo circunda. La separación entre el sujeto de acción y el sujeto de pensamiento se ha ido tornando más ficticia con los años. El rasgo del sujeto autor se revela con las explicaciones e interpretaciones que en retrospectiva los sujetos hacen sobre lo vivido, sobre el contexto que da origen a lo vivido y la manera como enfrentan lo vivido. La otra cara de la acción entonces toma forma a través de lo que leo como un trabajo permanente del sujeto por comprender su realidad. Emergen así descripciones detalladas del contexto sociopolítico en el que las vidas llegan al mundo, conexiones entre las recicladas violencias que las distintas generaciones de sus familias han enfrentado, así como hay sujetos que empiezan a hablar sobre su vida con sus abuelos y la guerra bipartidista que los obligó, la violencia que los obligó a salir de sus pueblos. Hay otros que empiezan la historia con su experiencia propia, con la de sus padres, con las de sus madres, enfrentando explicaciones a la actuación de los padres y madres, lecturas críticas sobre el machismo y el patriarcado, interpretaciones sobre las causas del conflicto armado en el país y sobre las estructurales desigualdades sociales.
La comprensión transita entre aquella referida a la experiencia íntima y singular y una mucho más amplia, referida a la realidad nacional. Más que el relato de los hechos, tal cual son vividos, los sujetos dan cuenta de un nivel más profundo de su experiencia. A través de sus palabras puede notarse la elaboración intelectual, que no solo les permite reflexionar sobre sus trayectorias biográficas, sino también explicarlas, como cuando Fabiola Perdomo me explicaba la diferencia entre el dolor y el sufrimiento y las temporalidades que le asignó al dolor y al sufrimiento. Y sobre todo, otorgarles un sentido, proceso que he comprendido, solo es posible cuando se ha estado dispuesto a penetrar más allá de la superficie, de los hechos en sí, para comprender la estructura en que se desenvuelven. No se trata aquí de un saber extenso, de información correcta o de conocimientos científicos, pero sin duda cada uno de estos elementos aporta al complejo proceso de comprensión que, dice Arendt, nunca produce resultados inequívocos. Es una actividad sin fin, siempre diversa y mutable, por la que aceptamos la realidad y nos reconciliamos con ella. La importancia de la comprensión radica en que es gracias a ella que el sujeto consigue otorgarle un sentido a lo vivido. Su reacción, por tanto, ya no es la de quien recibe con actitud pasiva una realidad problemática que lo arrincona y disminuye. El sujeto se responsabiliza de lo comprendido, responde y actúa en consecuencia con ello. La figura del sujeto que actúa y de vez en cuando se retira para ver los acontecimientos con distancia y pensar, se tornó potente en la configuración de la subjetividad, no solo como herramienta eficaz y pertinente para enfrentar la realidad y, como dice Arendt, reconciliarse con ella, sino para volver sobre la experiencia, juzgarla y, a partir del ejercicio comprensivo, renovar la acción y orientar otras nuevas. Esta perspectiva me ha permitido descubrir la estrecha relación entre la comprensión y la acción. Ese lazo y compromiso indeleble entre ambas capacidades humanas, acción y comprensión, aparentemente tan diferentes, se revela como condición de posibilidad para dar nuevos inicios a todo aquello que nos permite, en medio de la pluralidad, ser un poco todos los demás, comprender a los otros, ajenos, extraños, incluso aquellos que nos han hecho daño, es requisito indispensable para vivir juntos en un mundo precario y hostil como el que habitamos. Estética. En tiempos de oscuridad, el arte nos ha iluminado. La literatura, la música, la fotografía, el teatro, la pintura y el cine, como dice Martha Nussbaum, son factores unificadores que pueden alejar a las personas de su ensimismamiento y formar una comunidad compartida. Creo que coincidimos en nuestra preocupación por la desafección que gran parte de la ciudadanía manifiesta frente a la política. La política entendida para muchos como ese ejercicio eminentemente racional, dedicado a la legislación, a la ejecución de recursos, encerrada en las instituciones y llevada a cabo por actores que parecieran obedecer más a intereses particulares que a la defensa de lo público y de los bienes comunes. También creo que podemos estar de acuerdo
en que cuando elementos estéticos y sensibles que ponen en juego la creatividad, la lúdica y los afectos irrumpen en la escena política, el impacto popular es inconmensurable. Tal vez el ejemplo más cercano sea la reciente presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, que tuvo 128.2 millones de televidentes, convirtiéndose en uno de los shows más vistos de la historia. Spotify registró un incremento del 470% en Estados Unidos y un 210% a nivel global. Y se registraron 4.000 millones de visualizaciones relacionadas con el show en plataformas sociales, TikTok, X e Instagram, en las primeras 24 horas. Un golpe de opinión que ha puesto en el centro la crítica a las políticas y acciones del gobierno de Donald Trump y que ha reivindicado a cada uno de los países latinoamericanos desde su lengua, el español, pasando por sus prácticas populares más cotidianas, como las tiendas de barrio, que nos gustan tanto, la fiesta de matrimonio, los niños jugando en la calle, las chicas arreglándose las uñas, las ventas ambulantes y el perreo, hasta la denuncia por problemáticas comunes a nuestros países, como las actuales políticas migratorias, la gentrificación o las condiciones precarizadas de nuestros trabajadores. El presidente de Estados Unidos calificó la presentación de afrenta a la grandeza de los Estados Unidos y criticó el uso exclusivo del español. El país tituló uno de sus artículos América es Bad Bunny, argumentando que el artista no pidió permiso para integrar el español, sino que lo impuso como una realidad viva de los Estados Unidos actual. Wilmar tenía en estos días en la foto del perfil a Bad Bunny. Sí. Wilmar. Hay quien lo ve. Por supuesto, no desconozco que el Super Bowl hace parte del mainstream y el reggaetón de una industria cultural que promueve el lujo, la fama y el consumo desenfrenado. No dejo de pensar que este género musical ha cooptado la estética barrial, estandarizado los cuerpos y convertido el erotismo en mercancía. Pero sí quiero ilustrar con este ejemplo que si bien hace mucho la Escuela de Frankfurt nos enseñó que la cultura, específicamente el mundo del entretenimiento, aliena, adormece y moldea nuestros deseos, también es cierto que aquello que vivimos sensorialmente, que atraviesa nuestra emoción y nos conmueve por su belleza, por su estridencia, por su profundidad o su nitidez, queda de algún modo grabado en nuestra subjetividad. El arte ofrece imágenes, sonidos, relatos, percepciones, invita al sujeto a pensar y a explorar su propia sensibilidad. Lin Han, autora de La invención de los derechos humanos, sostiene en este libro que las novelas fueron fundamentales. Guillermo Correa me dio ese dato del Lin Han, para que la abolición de la tortura fuera posible. Las novelas fueron fundamentales para que la abolición de la tortura fuera posible. Permitieron a través de la historia de amor imposible que las personas fueran capaces de pensar a los otros, más allá de barreras de sexo, clase o nacionalidad, como sus iguales. Ayudaron a que la sociedad del siglo XVIII fuera más comprensiva con vidas ajenas y a que por esta vía acrecentara la moralidad y la empatía. No se aleja esto de la idea de Jacques Rancière sobre el reparto de lo sensible, ese que hace posible que realidades lejanas, abstractas, complejas, sean popularizadas
a través de una experiencia sensible. Espero, Claudia, que te resuene, que te resuene. De lo que hablo, saben bien los movimientos populares. Casa Colacho, que utiliza el hip hop como pedagogía política. Agroarte, que combina la agricultura con el performance. Platoedro, que vincula el saber ancestral con el tecnológico, promoviendo su filosofía del buen vivir y el aprendizaje creativo. Nuestra gente, dedicada al teatro comunitario y a la formación de públicos con sentido crítico. Mi Comuna, que utiliza la fotografía documental, el periodismo comunitario y el diseño gráfico para narrar las laderas, los barrios, sus iniciativas y los liderazgos que en ellos emergen. Los costureros de la memoria, que a través del tejido y el bordado, de las telas, los hilos, los colores y las texturas, narran con paciencia el dolor, pero también la dignidad de quienes no han declinado en la búsqueda de reconocimiento y justicia. Los recorridos de Caliche en Castilla, que muestran el papel de los y las jóvenes punqueras en la historia cultural del barrio. O Full Retoño, que levanta la voz ante la injusticia ambiental y a través de la fotografía y el video comunitario muestra el campesino que la ciudad ignora. Los ejemplos son muchos, como puede notarse. No se acercan al impacto que produjo el Super Bowl. No tienen tantos millones de reproducciones, tampoco ocuparon las primeras páginas de ningún medio de comunicación, pero sí, creo yo, han ido dejando huella en la subjetividad de quienes integran estos colectivos y lo más importante, han ido contribuyendo a la configuración de una subjetividad colectiva que defiende la vida, y no cualquier vida, la vida digna. No ofrezco una versión esencialista y romantizada del arte y de la estética en general. También sabemos que ha estado al servicio del fascismo. En los últimos trabajos que con la profesora Zaira Agudelo desarrollamos en Rincón del Mar y en Urabá, hemos constatado con dolor cómo algunos de los jóvenes que han hecho parte de iniciativas comunitarias y populares que reivindican la tradición cultural del bullerengue han sido asesinados. La mayoría no encuentran dónde desplegar sus talentos y se dedican a oficios insulsos para sobrevivir. El deseo por trayectorias de vida alejadas del conflicto armado, del narcotráfico y del microtráfico, es truncado por una sociedad en la que, pese a los esfuerzos, aún carecemos de la sensibilidad, la creatividad y la capacidad imaginativa para proyectar un futuro distinto a nuestro presente. Espero y confío en que en este auditorio esa fuerza creativa y esa sensibilidad sí nos acompañen cada día. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Catalina Tavares por compartir con nosotros sus reflexiones. Les damos un espacio de conversación. Si tienen inquietudes, podemos expresarlas. Me alzan la mano, yo llevo micrófono para que puedan escuchar las personas que están vía Zoom. No, Julie, cierto, puedes llevar ese. No van a decir que no van a preguntar nada, ni a decir nada. ¿Alguien? También pueden agregar sus preguntas en el chat, las personas que se encuentran conectadas. Buenas tardes. Para los sujetos que vos entrevistás, ¿cómo haces para romper el hielo? Porque pues dudo mucho que les hagas toda esta presentación. Entonces, pues, ¿cómo haces para romper el hielo con las personas cuando estás pensando un nuevo proyecto
o para hacer pues como este proyecto que nos acabas de presentar? Vas contestando esta mientras se animan. Eso. Bueno, gracias, Ricardo. A ver, yo creo que hay una dosis de humanidad que es muy importante siempre. Yo creo que esta idea del sujeto autor es, pues digamos como que la premisa que pues lo aprendí con el profesor Alfredo en esa insistencia que probablemente hoy sea menos necesaria, no sé, pensar al otro siempre como sujeto, no como objeto, ¿cierto? Ahí hay Irene Basilachis, por ejemplo, habla del sujeto cognoscente y del sujeto conocido, ¿cierto? Esa manera como nombramos al otro. Los objetos de estudio son la construcción que hacemos de un problema, pero no es, no son las mujeres, ni son los niños, ni son las víctimas, ¿cierto? Entonces yo creo que esa manera como de aproximarse es muy importante. Yo creo que, por supuesto, asumir al otro como ese interlocutor, por ejemplo, que en estos días lo conversaba con una estudiante de la maestría que quiere hacer unos grupos focales alrededor pues de cómo vota la gente en Medellín, ¿cierto? Entonces yo le decía como que tan importante no menospreciar al otro como un interlocutor, decirle estoy haciendo una investigación, me interesa esto, quiero mostrar esto, creo que su experiencia es valiosa, creo que vale la pena que se conozca, creo que usted tiene un saber, creo que, cierto, o sea, como esa valía del otro, de por qué es para nosotros importante conversar con ese otro. Digamos como que esa transparencia yo creo que es importante. Creo también que uno no llega de cero, creo que uno eh, tiene, en el caso de la propia Zaira y yo que hemos venido trabajando en los últimos años en comunidades en Urabá, en Rincón del Mar, hay unos contactos previos, hay un conocimiento previo, hay lo que en antropología pues se ha denominado el portero, en un lenguaje pues muy clásico. Luz Amparo sabrá mucho como antropóloga de eso, ¿cierto? Esa forma clásica de decir, bueno, ¿quién es el portero? ¿Quién me hace una introducción a la comunidad? Como yo, por ejemplo, llego y no necesariamente en un primer encuentro yo voy a llegar con una guía de entrevista, ¿cierto? Sino que es esa posibilidad de conocerse, de encontrarse, de contarle quién soy yo, ¿cierto? De contarle cuál es el proyecto, cuál es el interés del proyecto, por qué es importante esa experiencia, ¿sí? Y yo creo que ahí, cuando yo hablo como de esa perspectiva del autor, y no el actor, hay un grado, digamos, como de credibilidad y de respeto por la experiencia del otro, de valía, digamos, por esa experiencia, pero sobre todo es pensar eso que con el profe Alfredo Giso llamábamos la reflexividad dialógica como un acto de conversación, ¿cierto? Que no es, que rompe un poco como con esa idea del investigador, ¿cierto? Como que tiene unas preguntas, tiene una guía, tiene una... me gusta mucho acudir a esa idea de Rosana Guber de la no directividad, ¿cierto? Como de el arte de no ir al grano, lo llama ella, y es como, venga, conversemos, ¿cierto? Como un poco de lo que usted primero quiera conversar y esa actitud de escucha, porque yo creo que muchas veces ocurre que si bien necesitamos y requerimos, digamos, como una información por que estamos desarrollando un proyecto, una investigación, eh, y somos nosotros quienes requerimos escuchar, no escuchamos. Y yo creo que la gente siente, todos tenemos como una enorme necesidad de ser escuchados y de ser reconocidos. Y yo creo que si tenemos también como digamos, como la plena conciencia de eso al aproximarnos a ese otro desde el respeto, ¿cierto? Y el reconocimiento, yo creo que se puede lograr un diálogo. Hay unos que no, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en mi trabajo quedaron 14 sujetos y yo entrevisté a 21 personas y digo siempre como que algunos no me dejaron pasar del uniforme,
¿cierto? Guerrilleros, militares, que digamos que estaba esa capa superficial, que puede ser una entrevista de 2, 3 horas, pero no necesariamente se logra como ese nivel de profundización y eso es yo creo que algo también con lo que el investigador tendrá que lidiar. Hola, buenas tardes. Y mira, tengo un par de inquietudes. Eh, la primera es que por tu experiencia me gustaría saber cuál es la lectura que vos haces de la recepción que se hace, digamos, en el contexto, en el mundo de la ciencia política de la Universidad de Antioquia. eh, este tipo de investigaciones más, si bien con la política, como está el énfasis tuyo en la subjetividad. ¿No es cierto? En la medida en que los politólogos pues tienen la idea de que eh, la ven como menor, ¿no es cierto? Entonces, por tu experiencia, ¿cómo ha sido la recepción de los colegas? Y lo otro que me queda la inquietud, me parece muy interesante cuando se te escucha pues todo el ejercicio que vos hiciste con la maestría de la investigación, es que hablas, haces énfasis en un aspecto que yo veo de hace mucho tiempo ausente en los resultados de las investigaciones, que es las memorias metodológicas, que eso es un término pues que algunos usan. Vos has hablado de la reflexibilidad. Sí, porque a mí siempre me ha sorprendido, me ha llamado mucho la atención que la mayoría de investigaciones que los profesores, grupos de investigación plantean, todos los objetivos se cumplen, todo se cumple al pie, al 100%. Y yo nunca veo en ese ejercicio de reflexividad, nunca lo veo por lo general, me parece súper clave porque ahí se da, sobre todo en lo cualitativo, digamos, esos giros, esos cambios que pasa con lo teórico y con lo metodológico. Sí, entonces mi pregunta va, yo veo que vos lo usás, haces uso, se percibe todo el ejercicio de la memoria metodológica. Desde tu perspectiva, que vos sos profe de la Universidad de Antioquia hace buen rato, este ejercicio de la memoria está ausente, también se ve como menor, no se le presta importancia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Amparo y Daisy. Y Zaira. Y Memo. Buenas tardes. En primer lugar, pues muchísimas gracias, Catalina. Un privilegio poder asistir y poder, ojalá tuviéramos mucho tiempo para conversar e intercambiar sobre tanto dicho, tanto entregado aquí. A mí me llama mucho la atención, pues entre muchas cosas, un asunto que es precisamente el buscar qué hay entre la agencia y la estructura, o qué hay entre la experiencia íntima y la realidad nacional, pues porque lo hemos tratado separado, pero atreverse a preguntar qué hay y responderlo además y poner que allí está la subjetividad, creo que nos da mucho material para trabajar en un horizonte nuevo. Eso entonces quiero como resaltarlo y a propósito hacerte una pregunta y es entonces allí donde también hemos tenido como un lugar común a veces de utilizar lo dicho, ¿cierto? Por el sujeto como algo que ilustra o que es el testimonio, preguntarte cuál es el uso en tu elaboración de esa interpretación que hace el sujeto. Entonces, es como un poco eso y muchas gracias. Bueno, no, gracias Catalina por esta sesión inaugural. A mí me gusta mucho escucharte. Después de 20 años en, en aquel trabajo que hicimos ya hace 20 años. Y yo quería, pues quiero como resaltar vos pues tu trabajo de tesis doctoral. Tenés una frase que me gusta siempre mucho, todavía no la he leído, pero espero leer el libro.
obstinarse con la paz, y quiero referirme a lo que ahorita alguien preguntaba, porque yo creo que vos no solamente te has obstinado con la subjetividad, que fue con lo que llegaste hace ya más de 20 años al instituto, sino que también desde aquel momento, y creo que todavía, o sea, esa obstinación con la subjetividad y con la estética en un campo como el de la politología, más allá de si es ciencia o si son estudios, a mí me gusta llamarlo el campo de la politología, donde todavía, a pesar de tantos recorridos, además, a pesar de tanto tiempo pues, que llevamos o que llevan algunos investigadores trabajando estos temas, sigue siendo unos temas incómodos, unos temas que incomodan a la comunidad politológica mainstream. Y eso yo creo que me gustaría mucho que habláramos un poco como de eso, porque tenemos en esta cohorte justamente unos retos inmensos con estudiantes, con nuestros estudiantes que vamos a asesorar, que quieren pensar cuáles son esas prácticas y esos discursos políticos que tiene la salsa, que por aquí está, sí, que tenemos, o sea, por aquí está mi asesorado. Y saber, pues decir y reconocer desde ya que a pesar de que han pasado 20 años de aquella experiencia en la que además encontrábamos, lo que estuvimos buscando fue esos jóvenes que en Medellín hacían política por otros medios, y los otros medios eran los medios estéticos casi todos, o sea, apelaban a la estética. em, Todavía hoy y sigue siendo un espacio, sigue siendo una forma de expresión de la política muy importante, pero todavía esas dimensiones de lo subjetivo y de lo estético como forma de expresión y de construcción de la política también siguen siendo muy difíciles en nuestro medio académico, en otras comunidades académicas, incluso pues de este país puede que no tanto, pero en esta todavía sigue siendo, seguimos teniendo, pues se siguen teniendo como resistencias o miradas que es importante saber que con eso nos toca lidiar, que llevamos muchos años lidiando con eso y vos en particular. Pero bueno, me alegra mucho ver o sea, esta reflexión que haces a partir de tu trabajo, me parece muy importante, sobre todo además esa reflexión sobre la ética de la investigación, que también a veces se nos escapa y que es muy importante volver a pensar qué es lo que estamos haciendo en los procesos investigativos, cómo lo estamos haciendo y quiénes son esos y esas y aquellas que nos acompañan en la investigación. Y yo dejaría ahí. Gracias, Daisy. Zaira. Daisy Patricia lo dijo todo. No, yo también pues me quiero sumar a las voces de felicitación. Yo creo que lo que aquí vemos en unos minutos es como una trayectoria académica juiciosa que se ha dado a la tarea de enlazar cosas que han estado como al margen de una ciencia política. Guillermo Correa, usted puede dejar hablar a la gente en este auditorio. Que han estado, digamos, como al margen de la ciencia política. Entonces, como que simplemente quiero felicitarte y bueno, y como muy a gusto con cada una de las líneas que nos presentas, porque no es solamente como en clave de esas tres nociones y la reflexividad que hay detrás de eso, sino también categorías que nos permiten analizar cada uno de esos conceptos. Y quiero como aprovechar que la línea de Andrés, de Daisy y mía se conectan para hablar como de los límites, porque como que uno te escucha y pareciera que esto es muy fácil llegar ahí. Y sí quiero como pensar en eso, como cuáles han sido también los límites que has encontrado en un campo como la ciencia política, para poner esto en el centro, haciendo como el enlace que a uno siempre le piden de qué es lo politológico de eso, ¿cierto? Como que cómo eso dialoga con una disciplina que todo el tiempo nos está diciendo, pues y porque creo que además acompañamos un montón de estudiantes, aquí está Ladies, que va a trabajar justamente como pues como en la experiencia del bullerengue, que nosotros ya transitamos por ahí. Entonces, como cuáles son los límites, ¿cierto? Como las posibilidades también que tú has encontrado ahí. Y ahorita cerrados con una cosa que a mí me parece muy valiosa también, justamente de tu ejercicio doctoral,
o tu esfuerzo doctoral, yo no sé cómo decirle a eso que es tan grande. Con eso que decías que no, pues como cuál es el límite también de aún y así uno intentar pensar la política desde este lugar y encontrarse con sujetos que no se abren, con sujetos que no quieren hablar, con sujetos que tienen también otro lenguaje, con sujetos que no son capaces de quitarse esa máscara. Pues con lo que decías de que no quiero alterar eso, que no, que se quedaban como, ¿cuál era la frase? No pasaban del uniforme, ¿cierto? Entonces como que también quiero que ahondes un poquito en eso porque creo que también es muy clave para quienes están aprendiendo a investigar, para quienes seguimos investigando también en eso, de cómo nos encontramos también con sujetos, por supuesto, casi todos quieren hablar y tener unas conversaciones y bueno, y insisto, como pensar en su experiencia con un tiempo incluso casi siempre muy generoso, pero también de esas otras personas, de esos otros sujetos que no se salen de su rol. Parce, yo quería, pues me dejas pensando. ¿Es posible imaginarse desde los estudios de la subjetividad una especie de antisujeto? Algo que no produce, sino que aplasta, borra, entra en negativo. Y en esa perspectiva me gustaría también preguntarte cómo es trabajar con ciertos pirobos. O sea, casi que desde el mundo político se ve el sujeto como una cosa muy linda, pero en una cantidad de gonorreas con las que uno entra en un espacio y qué pasa con uno, que se abre en uno, que se esconde, que se cierra, que asusta. Eso me gustaría, porque además tú has trabajado también con tipos malucos y pues algo pasa. Cata, pues lo primero quería felicitarte por tu presentación. Me ha llevado a pensar en muchas cosas y algo que me llama mucho la atención y que me causa mucha curiosidad es ese cambio de perspectiva que haces entre el sujeto que en las investigaciones con toda la idea del consentimiento informado y con todas esas reglas éticas que le piden a uno como quitar los nombres y hablar siempre de un sujeto anónimo, ese salto que haces hacia el sujeto, hacia nombrarlo, hacia una experiencia individual, ¿cuáles son los riesgos que identificas o los retos que tenés al momento de publicar o de referirte a sujetos concretos con una experiencia previa y pues cuál ha sido como el reto de tu investigación a partir de ese cambio de enfoque, que es un enfoque muy arriesgado y que supone saltarse un poco lo que hasta ahora se ha hecho en ciencia política, como de intentar ocultar o darle ese anonimato a la gente que uno entrevista. Hola. Bueno, aún sí, sí, buenas tardes. Pues porque puede ser tarde, noche, por ahí, no sé, pero son las 5 aún. Ok, bueno, la profesora aquí como un poco más de contexto para los asistentes, pues fue mi profesora de Sociología y Política el semestre pasado. Bien, ella nos mostró como ejemplos del doctorado, ¿cierto? Lo que estaba haciendo el trabajo, nos mostró cartografías, hicimos cartografías, y como en estas lógicas para tener como referentes ya para nuestra carrera, pues cositas que podemos hacer, métodos sociológicos, antropológicos y así. Y, y yo estaba, pues aquí sigo pensando con algo, pues de todos esos sociólogos que vimos, queda claramente el de Orlando Falsborda, que hablando a propósito de la investigación, que claramente está esa discusión de monismo o dualismo, a mí me gustase saber un poquito más al respecto sobre... Es que mencionas a Irene Basilachis, que habla sobre el sujeto, pues, cognoscente y el conocido, ¿cierto? Y que también va en qué tanto hubo falsborda ahí. O sea, va en esa lógica, como para no extender tanto, pero qué tanto hubo de fals ahí en esa intervención, en esa... Porque sí noto algo bastante de ir a las comunidades, ¿cierto? Entenderlas, en cómo llegamos al diálogo, todo eso. Sin embargo, ¿qué tanto trabajamos con las comunidades? ¿Qué tanto la comunidad
se presta y es también una fuente o generador de conocimiento. Sí. Y nada, felicitaciones. Vale, gracias. ¿Alguien más? Esas por el momento. Cata, una pregunta muy puntual. ¿Qué le pasa a la subjetividad de la sujeta que investiga? Muchas gracias. Pues sobre todo muchas gracias porque por su escucha atenta, porque siempre que uno está en estos espacios, qué pereza leer, ¿cierto? O sea, como que uno dice, ay, venir, leer un texto, pues qué rico poder pararse aquí y hablar y ser así tan precisa y no tener que estar aquí leyendo un texto, ¿cierto? Porque sé que a veces eso se hace denso y se hace pesado. Pero también, pues como que la trasescena de esto es que lo hemos conversado entre las colegas, el texto también es el respeto frente a ustedes, ¿cierto? Frente a poder presentar como unas ideas consistentes, claras, no divagar mucho. Entonces siempre se queda uno con la duda de, uy, no, ya, a los 5 minutos ya la gente se va a desconectar y qué pereza, qué cansancio esto. Y pues como que en sus comentarios y en sus preguntas, yo siento que hubo una escucha muy, muy atenta y agradezco mucho eso, lo agradezco mucho de verdad. Entonces, pues lo otro es como que hay, por supuesto, temas y comentarios que son muy complejos, muy difíciles y también muy valiosos, ¿cierto? Yo creo que voy a intentar ahí como agrupar varias cosas porque digamos que, por ejemplo, el comentario que hace Andrés es un comentario que creo que Daisy y Zaira de alguna manera responden, ¿cierto? Y es como pensar en esta idea de la ciencia política como una disciplina muy disciplinada, muy, muy disciplinada. Y un instituto que es un instituto de estudios políticos en los que pues sabemos sociólogos, antropólogas, abogados, economistas, ¿cierto? Politólogas más recientemente y politólogos, ¿cierto? Filósofos, pues como una pluralidad ahí de disciplinas y en ese sentido, pues yo creo que parte, digamos, como que la defensa que con Daisy también hace ya varios años escribimos y con el profesor Adrián fue este texto de qué ciencia política estamos hablando, ¿cierto? Como una manera de decir, venga, es que hay una ciencia política que no necesariamente es esta que algunos asumen como la única, ¿sí? Hay una ciencia política que está atravesada por la teoría política, por la filosofía política, por los estudios políticos, ¿cierto? Y que tienen como pues sobre todo como las fronteras. Yo pienso que las fronteras son muy importantes, los bordes son muy importantes, digamos, como las ambivalencias son importantes, un poco también pues como para hacer eco de la pregunta de Harold sobre Palsborda y esa noción pues que sé que todos seguramente nos remite del sentir pensar, ¿cierto? Pero también incluso lo que Palsborda trabajó sobre las subjetividades anfibias, ¿cierto? Como de pensar esto del agua, de la tierra, bueno, pues como que unas subjetividades que no son puras y que pues que de alguna manera tras eso es lo que he intentado ir pues como desde hace varios años, un poco también como en contra de esa idea de un sujeto autónomo, emancipado, romantizado, sino que hay subjetividades oscuras, ¿cierto? Alguna vez en el pregrado de ciencia política hubo un trabajo que se llamó Las subjetividades del mal, ¿cierto? Como con esa perspectiva justamente también como crítica de, bueno, no todo en la subjetividad es el sujeto emancipado, autónomo, crítico, pensante, que actúa, ¿cierto? Sino que hay digamos, como otras dimensiones del sujeto que es necesario reconocer y comprender. Yo pienso que por eso los estudios también, por ejemplo, no me gusta nombrar etiquetas, pues siempre pienso, y así lo digo también en el trabajo,
la idea, digamos, como de clasificar, ¿cierto? ¿Quién es una víctima, quién es un victimario, quién es un líder social, quién es pero pues uno necesita nombrar las cosas como de una cierta manera, ¿cierto? Y siempre he pensado que requerimos muchos más estudios sobre aquellos que han ejercido y con aquellos que han ejercido la violencia, ¿cierto? Alguna vez lo conversaba con la profesora Gloria Naranjo a propósito de la última mesa pues en la que ella estuvo, ¿cierto? Con personas que habían pues, estado en estructuras criminales o que hacen parte de estructuras criminales, pero tal vez sea un trabajo, digamos, todavía, pues que requiere como más escena, ¿cierto? Porque siempre hemos pensado mucho en las resistencias, en los sujetos subalternizados, ¿cierto? Como en esta idea y un poco como que lo que yo intentaba también hacer y en esto pues Memo tuvo como un lugar muy importante, fue como en la discusión de cómo pensamos la subjetividad no en un actor, ¿cierto? No en las mujeres, no en las víctimas, no en sujetos racializados, no en actores concretos y específicos, sino en una multiplicidad de actores y de posiciones de sujetos, ¿cierto? Donde hay unos sujetos que están aquí, hacen parte del Estado, otros están en contra del Estado, ¿cierto? Unas han sido víctimas de unos actores armados, otros de todos. Sí, unos líderes muy reconocidos, otros más cotidianos, como una maestra rural, ¿cierto? Con esa idea de que necesitamos como mapear esas distintas subjetividades, pero ahí pues falta. Yo creo que vuelvo al tema de la disciplina y vuelvo a ese artículo de qué ciencia política estábamos hablando, porque en ese momento, pues eso fue hace como 20 años, para mí, pues como que la lucha era yo sí quepo aquí. Ya no, ya no, yo creo que el instituto es un instituto de estudios políticos, ¿cierto? Es yo, claro, pues soy socióloga, hice un doctorado en sociología, tengo muy claro que ese interregno, digamos, como en el que he estado, es el de la sociología política, ¿cierto? O sea, como que, y es una sociología política que va, ojalá, digamos, como entre esas grandes estructuras y los pequeños, digamos, procesos, seguramente más en los pequeños procesos que en las grandes estructuras, por decirlo así, pero por supuesto, claro, también sé que hago parte de un instituto de estudios políticos que estamos dándole la bienvenida a los estudiantes y las estudiantes de la maestría en ciencia política, que somos profesoras en un pregrado en ciencia política y que profesoras como Zaira, como politóloga, digamos que se ha ido, digamos, también en su disciplina, encontrando, digamos, como cuáles son esos anclajes, creo yo, teóricos que permiten, digamos, como ampliar esa frontera disciplinar. Para mí, la ciencia política sigue siendo ese espectro amplio, ¿cierto? Que nombrábamos en ese texto, de qué ciencia política estamos hablando. No solo, pues, como digamos, como ese enfoque behaviorista, que algunos es muy tenaz. Yo creo, hoy sigue habiendo gente que dice, allá no hacen ciencia política, eso no es ciencia política, ¿cierto? Nuestros mismos egresados, profesores, lo dicen y lo plantean y uno dice, ve, sí, como que muy teso esto, pero pues lo que hacemos, sí, son estudios políticos, lo hemos estudiado, ahí hay politólogos y politólogas como profesores y profesoras del instituto que han hecho también esa ciencia política, que le van dando consistencia. Entonces creo que es como salirse un poco como de esa discusión y decir, sí, pues sí, si estamos hablando de una disciplina tan disciplinada, pues sabemos muchos que nos hemos indisciplinado ahí, ¿cierto? O que llegamos y a lo mejor sí, pues tenemos otras formaciones de base, pero nos hemos, digamos, como incluido en lo que yo diría más bien son los estudios de la política o los objetos políticos o el objeto de la política, ¿cierto? Entonces, como que ahí yo, pues como que digo, sí, pues socióloga, con un interés en los estudios políticos, hago parte de un instituto de estudios políticos, con una institucionalización importante, porque esta maestría tiene, Wilmar, ¿cuántos años? 33, 34, poquito menos.
Ni el director ni el coordinador de posgrado. Manuel, ¿cuántos años tiene la maestría, Manuel? Sí, claro, pero es eso, o sea, y yo creo que también vale la pena, pues, como reconocer que en el instituto hemos tenido estos debates, ¿cierto? ¿Ves? ¿Será que nuestra maestría debería llamarse más bien maestría en estudios políticos? ¿Será que quienes llegaron y leyeron también nuestros programas, nuestras líneas de investigación y luego, pues, reconocen que aquí hay una pluralidad, digamos, también, o llegaron engañadísimos porque el título dice ciencia política y creemos que la ciencia política es esto y me tumbaron, ¿cierto? Bueno, no sé. Pero en ese sentido, yo sí creo, Andrés, que hay que no es fácil, o sea, yo creo que transitar por estos caminos no es fácil y creo que Daisy pues también lo responde y creo que Zaira seguramente también lo ha visto, que un poco como cuando uno pone estas reflexiones sobre lo estético, o cuando se piensa esa relación entre música y política, es como esto no es serio, ¿cierto? O sea, como que aquí no es cuestionable la seriedad, digamos, de los estudios o la seriedad de un movimiento, y eso es muy particular porque pues Chantal Mouffe tiene un texto que se llama Los afectos en la política y ella dice que la izquierda no ha sido capaz de capitalizar los afectos como si lo ha hecho la derecha, por ejemplo, ¿cierto? Que, no, que siempre como con este asunto de somos muy serios, tenemos una agenda programática, tenemos, ¿cierto? Como que nos cuesta esos otros lenguajes estéticos, creativos, y yo creo que eso se reproduce en la pequeña escala y en la gran escala, ¿cierto? Incluso entre colegas. ¿Cierto? Como entre colegas que no necesariamente reconocen, digamos, como ciertas líneas, ciertos programas de investigación como parte, digamos, como integral del objeto de la política, ¿cierto? Y yo creo que muchas veces la pregunta ha sido, ¿y eso de político qué tiene, cierto? Y ahí yo creo que en eso de político que tiene hay unos anclajes teóricos que son muy importantes y yo creo que en nuestro caso, nuestra línea, pues todo el trabajo de Norbert Lessner, de Hannah Arendt, de Chantal Mouffe, de Rancière, ¿cierto? Son autores, autoras que nos van también como dando como un soporte y una consistencia, pero que por supuesto pues no es un camino fácil, pero yo creo que el de ninguno, el de nadie. Yo creo que todos los objetos de investigación siempre son una construcción, es lenta, ¿cierto? Es esto de hacer que sea un objeto, que realmente sea un objeto, que sea reconocible, que después pase a ser una línea de investigación, que pueda ser tenido en cuenta dentro de un programa, ¿cierto? Pero sí requiere también la apertura mental, esa idea de hibridación disciplinar de la que habla Matei Dogan, ¿cierto? Entonces, bueno, ese no es un trabajo fácil, ha sido 20 años, digamos, como en ese trayecto, ahí vamos. Con lo que decís con lo de las memorias metodológicas, yo creo que hay una ausencia muy grande de memorias metodológicas y esto es una cosa que yo siempre pues como que con los estudiantes y en la asesoría de trabajos de grado, de investigación, de maestría, en fin. Y es como que a veces seguimos pensando que la memoria metodológica obedece a la descripción de los métodos que utilizamos, ¿cierto? Hicimos una investigación cualitativa, hicimos una investigación cuantitativa, aplicamos una estrategia metodológica, utilizamos una técnica. Entonces siempre como que digamos como que la reflexión es qué fue lo que yo hice, qué fue lo que yo hice como para llegar a esto, pero esa no es una reflexión fácil y lo voy a, por ejemplo, en el último trabajo que Zaira y yo hicimos en Rincón del Mar pasaron tantas cosas, nuestro aprendizaje sobre lo comunitario, sobre esta idea también un poco replicando la investigación acción participativa de Orlando Falsborda, de hacer investigación con la comunidad, entre la comunidad hubo cosas que no salieron tan bien. No es fácil sentarse a escribir sobre eso y publicarlo, ¿cierto? Esa sería una memoria metodológica que podría ser muy valiosa para cualquier investigador o investigadora, pero ahí hay una intimidad del investigador, de la investigadora y hay una intimidad también de la comunidad, también del trabajo con el otro. Uno intenta
Uno intenta como unas aproximaciones, unas descripciones, unas reflexiones, que es un poco como lo que yo les comparto aquí en esa reflexión ética, pero creo que nos falta como sobre que esa minucia, ¿cierto? Eso que pasa en esa aproximación con el otro. Porque también un poco como para responder lo de Max, la trasescena del investigador casi nunca se ve, ¿cierto? Se ve el resultado. Las lágrimas no, el dolor no, cuando uno siente que no, que como dice Mercedes, no puedo más y aquí me quedo, no, ¿cierto? Porque eso no se ve. Por ejemplo, cuando yo llegué de Bogotá, ¿cierto? De hablar con ciertos personajes, como dice Memo, que no, pues que no estuvieron en el trabajo, que fueron contundentes y muy importantes en el proceso de paz, pero que entre otras, digamos, no quedaron en el trabajo porque no se obstinaron por la paz, porque si bien estuvieron en el centro, no se obstinaron, ¿cierto? Y también como que sentir cuando uno hace esa depuración, cuando se enfrenta a sus datos, cuando ha hecho un trabajo manual, cuando ha tenido tendinitis, cuando ha tenido espasmos, cuando ha tenido en su salud un montón de pesos y un montón de cosas, eso que pasa en la subjetividad del investigador, de la investigadora, yo creo que seguro Eli, Víctor, Manuel, de Hacemos Memoria, saben también como el significado que tiene aproximarse a esos relatos, que son relatos que nos conmueven, que son dolorosos, y uno, ¿qué hace uno con eso, cierto? Su red de manos invisibles, eh, su médica bioenergética si la hay, o su psicoanalista si lo tiene, o su amiga que escucha, o su amigo que escucha, ¿cierto? Como una serie de cosas que no aparecen, que seguramente sobre eso falta, y yo creo que hay una ausencia enorme de memorias metodológicas, no que reconstruyan los métodos, las estrategias y las técnicas, que reconstruyan la experiencia del investigador. Y yo creo que esa es la valiosa, porque cuando yo les decía que en tiempos de inteligencia artificial es importante la subjetividad porque es la experiencia, pues es que la inteligencia artificial te puede decir que es la investigación cualitativa, que es el muestreo, que es la encuesta, que realizaste un cuestionario, una entrevista, pero no va a poderte decir qué fue lo que tú viviste, cómo lo viviste, qué sentiste, qué aprendiste. Y ahí es donde yo creo que sí es muy, muy valioso ese trabajo de, pues como del investigador. Yo quiero reforzar pues como el comentario de Harold, porque si bien este no fue un ejercicio, pues digamos que, bueno, aquí está Rincón del Mar, está Urabá, en esas fotografías que ustedes vieron, las fotografías iniciales son de Rincón del Mar, las siguientes a color son de Urabá, y las últimas ilustraciones son de Obstinarse por la Paz. Mm, Rincón del Mar y Urabá han sido investigaciones de carácter participativo, con elementos de la investigación acción participativa, pero no necesariamente una investigación acción participativa, ¿cierto? En la medida en que como investigadoras llegamos con unos intereses, ¿cierto? Definimos qué era lo que queríamos, presentamos un proyecto y luego llegamos a hacerlo pues como a la comunidad a través de estrategias participativas. Pero Obstinarse por la Paz fue un trabajo eminentemente comprensivo, ¿cierto? Hermenéutico. Y esos trabajos tienen límites, ¿cierto? El límite tal vez mayor es un poco yo creo que la angustia de, y la gente que, pues esta pregunta que yo me hacía de cómo respondo a la generosidad del otro que me brinda su testimonio, que me brinda su experiencia, que me abre las puertas de su casa, que estoy con él una semana, dos, varios días sosteniendo conversaciones, que me saca los álbumes, los recortes de prensa, ¿cierto? Como yo creo que como que la angustia y la necesidad que muchos investigadores sentimos como de no poder, como de alguna manera retribuir. eh, yo creo que es la primera pregunta como seguramente como estudiante de sociología hace muchos años y con lo que investigamos qué y lo que hacemos cómo cambia y cómo transforma la realidad, ¿cierto? Y esa sigue siendo una pregunta válida. ¿Para qué conocemos, cierto? Y esto para qué, esto qué le sirve a la gente, cierto? Y un poco como que esa angustia fue lo que a mí me fue llevando a esta idea de la reflexividad dialógica, de que en la conversación contigo puede haber solamente en la conversación, en la interpelación, en la pregunta, en escuchar tu,
tu lectura de ti, de tu experiencia, validarla, ¿cierto? Ahí ya hay un, como en lo micro, porque no es el gran impacto de esto, te transformó tu vida, pero algo ocurrió en esa interacción. Yo recuerdo que cuando yo estaba escribiendo las cartas que le dieron lugar a Obstinarse por la Paz, porque por eso son sellos postales, porque yo le escribí cartas a cada uno de esos sujetos, yo me encontré a Andrés Contreras, un profesor de filosofía, en la biblioteca Piloto, cuando yo estaba escribiendo las cartas y le conté de las cartas y le leí una carta. Él me dijo, léemela, y yo se la leí. Yo tengo una profunda gratitud con Andrés porque Andrés me dijo, mira, escribirles esa carta es un acto de justicia con ellos y con su experiencia. O sea, eso es un acto de justicia. Y eso a mí me dio como el aliento, ¿cierto? Porque pues mis primeras cartas eran de 1 a 2 páginas, 5, u otras de 45 páginas, ¿cierto? Como reconstruyendo esa experiencia. Y yo creo que ahí, pues como que ese, pues insisto, como esa autoría del otro y esa interacción y ese reconocimiento del otro como sujeto, que fue lo que Orlando Falsborda hizo también, ¿cierto? Reconocer esa autoría de los campesinos, reconocer a ese sujeto que si bien no, por eso yo hago énfasis en que el sujeto pensante no es un sujeto intelectualmente formado necesariamente. La imagen es la de un campesino sentado en una hamaca que piensa sobre lo que ha vivido, ¿cierto? Y que es el menos letrado de los sujetos. Entonces ahí sí, yo creo que hay una influencia. Y yo creo que en eso, para conectar como esa pregunta de Luz Amparo, ¿cierto? Como el uso del testimonio y la interpretación, yo creo que también es la primera vez, Luz Amparo, que yo soy capaz de despegarme como un poquito, pues a ver, como que siempre también desde hace muchos años es esto de capítulo 1, planteamiento del problema, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, ¿cierto? Entonces, como que desde hace muchos años haciendo el esfuerzo de cómo tejemos la teoría con ese relato, con ese testimonio, ¿cierto? Porque sí, pues las primeras investigaciones eran el testimonio, ¿cierto? 2 puntos, entonces el testimonio y después, poco, me acuerdo mucho de una teórica feminista que habla como de esa obsesión por encorsetar los datos, los testimonios con la teoría, ¿cierto? Como esa encorsetar era para mí como, ¿cierto? Voy a encontrar la cita. Y yo lo pensaba cuando estaba escribiendo esto, lo primero que escribí fue, uno siempre se la pasa buscando citas, testimonios, autores, nociones que le apunten al corazón de lo que a uno le interesa y quiere, ¿cierto? Pues creo que quienes están estudiando la maestría, cuando encuentran un testimonio, una cita de un autor que dicen, aquí yo leo esta experiencia, eso es maravilloso, pero también como que aquí yo fui capaz de soltarme un poquito de eso, ¿cierto? Fui un poquito como capaz de ir más a la abstracción, ¿cierto? Y ese no es un camino fácil, armar ese rompecabezas fue muy duro, fue muy doloroso, ¿cierto? Cuando de las cosas como más duras y más tenaces fue cuando y escribí como un primer capítulo sobre la infancia y el cuestionamiento fue, bueno, ¿y por qué la infancia? ¿Cierto? Y me acuerdo que la profesora Ingrid Bolívar muy amorosamente me acompañó como en ese proceso de cómo armar este rompecabezas para ser capaz de decir, venga, es que la experiencia de este se parece un poco a esto, cómo introducimos testimonios, frases cortas, que no necesariamente es el gran testimonio, entre comillas, separado, aislado, sino que efectivamente hay una interacción con esa teoría y hay también como una apropiación, por supuesto una apropiación que implica mucha lectura, y por eso yo insisto en el pensar despacio, ¿cierto? Porque hay una apropiación de los autores, de las autoras que uno va teniendo y que le permiten soltarse, pero eso es después, ¿cierto? Toca pues como, claro, y que, exacto, y toca, por eso insisto, pensar despacio,
y Fernando Bárcena tiene un libro que se llama El elogio al estudio. Me parece muy bonito pues también como esa perspectiva de él. Dice que el alumno es como una figura administrativa y el estudiante es como un estado de la vida, ¿cierto? Como donde uno lee, quiere leer, ¿cierto? Piensa, anota cosas al margen, con el lápiz, en papel. Y yo creo que cuando uno ya, siempre también pienso que cuando uno piensa un tema mucho tiempo, seguramente, no sé, José, tenés en la cabeza la salsa hace cuánto, te ha pasado por la experiencia como músico, pues como alguien que disfruta la salsa, se va como gestando un sistema como de pensamiento en la cabeza. Y ya cuando le empiezas a leer cosas, le encuentras el sentido y vas haciendo cruces, ¿cierto? Entonces eso se va pues como gestando ahí. Entonces esa fue pues como la manera del testimonio. Ana, yo creo que ese tema del nombre tiene desafíos fuertes y hay que hacer muchas renuncias. Yo me acuerdo que una de las primeras críticas, pues como que yo recibí cuando empecé a escribir, fue como mucha positividad en esos sujetos, ¿cierto? Mucha positividad es, venga, o sea, ¿dónde están los claroscuros ahí? Porque los sujetos también se narran a partir de, pues esa es su versión de sí mismos. Yo no puedo tampoco transgredir eso. Yo cuestiono, yo contrasto, yo interpelo algunas cosas, yo me voy, leo y busco con los militares, por ejemplo, ¿cierto? Empezar a buscar que no me fuera a salir por ahí ninguna violación ninguna denuncia de violación de los derechos humanos y yo diciendo obstinarse por la paz y aquí qué es cierto. Porque además es eso, el nombre propio está y hay mucho recelo. Con ellos, por ejemplo, hasta el último día para el permiso para la editorial no fue fácil, fue difícil. Entonces uno sabe que ahí hay unas renuncias fuertes porque no, porque pues pónganse ustedes en ese lugar. Pues si yo sé que van a escribir algo público con mi nombre, pues yo me cuidaré de qué puedo decir y qué no puedo decir, ¿cierto? Entonces, esa es una apuesta y un riesgo que uno decide tomar, ¿cierto? Como con todo el cuidado ético, pero que implica renuncias, sí, implica renuncias. Que hay versiones ahí que son parciales, sí, porque yo creo que la investigación sobre la subjetividad es parcial, es muy parcial, como todo, y como todo conocimiento. Yo creo que es sí, es fragmentada. Y bueno, con la pregunta, pues como que, ¿qué hace Zaira? Yo creo que es muy parecido, o sea, como que esos que no se salen, ahí hay renuncias. Yo creo que los periodistas saben mucho más de eso, cuando uno seguramente tiene que renunciar a ciertos testimonios porque sabe que no pueden salir o que seguramente logró la super entrevista, pero no está esa sustancia, ¿cierto? Y ese también es un proceso doloroso, pues cuando yo como que finalmente me senté y dije, bueno, ya hice toda la transcripción, ya hice como todo este proceso de desgrabado, ya copié a mano como en todos, ya, ¿qué es lo que va a quedar aquí? O sea, quién fue pucha, es también como una renuncia, es como un duelo de decir, no, aquí yo no pude llegar, incluso porque son como las lecturas de un primer orden, que es te escucho, un segundo orden, que es la transcripción y la edición, un tercer orden, que es empezar todo el análisis, y uno al principio tal vez no la capta, pero después dije, ve, no, aquí no me dejaron llegar, aquí no me permitieron llegar, otras en que uno dice, no, aquí no fui, me fui enferma para la casa, caí como en la cama más o menos. Mm, pero eso yo creo que es algo que pues finalmente es como lo que no se puede controlar del ejercicio de la investigación. Simplemente es como asumirlo y ya, y saber que como en todo se gana o se pierde, ¿cierto? Y en algunas se gana y en otras no. Entonces es eso, bueno. Yo no sé si se me quedó como algo por fuera. Sí, lo de pues yo le decía como lo de las subjetividades del mal, ¿cierto? Y como eso que pasa, yo creo que es eso, pues yo Yo no sé, por ejemplo, hacemos memoria, he hecho entrevistas y trabajos de reconstrucción de memoria con sujetos
que no necesariamente dignifican la memoria o la vida, ¿cierto? Que están como en ese otro lado. Lo han hecho, no sé. Entonces, que nos cuenten un poquito, porque, o sea, lo que yo he hecho, claro, lo hice yo hice, por ejemplo, entrevistas con un militar, con el general Mora, que fue el plenipotenciario del proceso de paz. Esa entrevista no salió y el general Mora ya está muerto, ¿cierto? Y, y para mí fue muy fuerte esa entrevista, o sea, como que me interpeló mucho y también pensé, hay cosas que no puedo, sencillamente no puedo y este es el límite mío, ¿cierto? Hice otra con Andrés París, de la guerrilla, y con ese un poco es esta idea de no me dejó pasar del uniforme, ¿cierto? O sea, es quien habla desde el relato colectivo, ¿cierto? Porque con la guerrilla pasa eso, somos un nosotros, es un nosotros, es el colectivo, es el... Sin embargo, hubo otros que sí permitieron eso, ¿cierto? Entonces, ahí se requiere como un ejercicio de transparencia. Yo lo que me he dado cuenta es que en el proceso yo creo que Mancuso, por ejemplo, es un hombre que si se tuviera como el contacto para llegar a él, seguramente se podría tener una conversación a profundidad con ese hombre, ¿cierto? Yo no sé qué posibilidad de nombre propio o demás. Sé que Carlos Alberto Mejía también tuvo contactos también con personas. Entonces, bueno, no sé, Manuel iba a decir algo a propósito de eso. Una observación muy breve. Es que el problema es que no hay otro lado. Trátela, para que te oigan conectado. O sea, lo que quiero subrayar es que no hay subjetividades pirobas en oposición a unas que no lo sean. Y no hay unas subjetividades que estén al otro lado. Son subjetividades. Uno de los riesgos que no podemos correr es porque no me gustan, no las abordo. ¿Cierto? Porque en ese horizonte que hablan los estudios sobre la subjetividad, bastante provecho podríamos sacar si entendemos ese otro, porque es ese otro. Ese, pongámoslo, ese que está, suponemos nosotros, al otro lado. Pues está al otro lado porque nosotros nos hacemos a este lado, pero visto desde allá nosotros somos los del otro lado. Entonces, esa figura es muy complicada. Y yo voy a llamar la atención sobre una cosa que es muy importante, es un concepto, te iba a preguntar, pues ya está muy tarde, pero es esto, es cuando uno dice esos sujetos que no se abrieron, posiblemente esos sujetos tienen una cosa que está por encima de la expresión de la subjetividad, y es la identidad. La identidad mía como guerrillero, la identidad mía como fariano, la identidad mía como militar. Y el campo, esto es casi que una invitación para que explore eso, esas entrevistas que le quedaron, hay que plantearlas también en términos de la discusión entre subjetividad e identidad, porque una de las cosas que ha traído el giro lingüístico, el giro subjetivo, el giro memorial, y eso hacemos memoria, lo experimenta, es que la identidad y las identidades no nos están interesando mucho en la discusión sobre las identidades, ¿cierto? Posiblemente esos tres casos te están mostrando el tema de la identidad. Y en los giros hacia la derecha, en las formas como se están construyendo ciertas identidades de ese otro lado y de este otro lado también, que permiten hablar incluso de sociedades polarizadas, es importante que empecemos a pensar el tema otra vez de la identidad desde perspectivas muy tradicionales como las de este politólogo que está hablando, o de otras perspectivas que pongan el debate y la tensión entre la subjetividad y la identidad. Porque en esos que decís, no, quitaron el uniforme, lo que yo leo es, defendieron su identidad y la construcción de una identidad que tiene. Soy guerrero, soy fariano, soy militar, y eso está por encima, cuando me expongo, por encima de cualquier cosa. Entonces, ahí hay una tensión en la que usted tiene un mundo para explorar y tiene una fortuna que ya tiene 3 grandes entrevistas para hacerlo.
Gracias, Manuel. Cata, ¿algún comentario final? Sí, como para cerrar. A propósito, pues, como de esto que dice Manuel, que yo creo que, a ver, como que uno de los puntos justamente tiene que ver con la búsqueda de un sujeto, digamos, lo que pasa es que son terrenos riesgosos, ¿cierto? Pero quiero hablar como de un sujeto que esté como más en consistencia con el mundo de la vida, en el sentido de que es ambivalente, de que hay contradicciones, de que hay fisuras, de que hay dudas, de que hay ambivalencias, porque todo sujeto las tiene, ¿cierto? Y en eso, por ejemplo, hubo incluso esos militares muy, digamos, afianzados en su identidad militar o guerrilleros afianzados en su identidad guerrillera que permitieron observar esas ambivalencias, esas dudas, esos miedos, ¿cierto? Esto que de alguna manera configura la subjetividad y no puesto en términos, ¿cierto?, como de positivo o negativo, o de este lado o del otro lado, porque pues subjetividades las hay, uno las puede caracterizar, ¿cierto? No es más sujeto a aquel o el otro. Con Santiago veníamos estudiando a Foucault y nos preguntábamos, porque en Foucault hay una idea y con Diana también lo discutimos mucho, de si todo individuo es sujeto o no, ¿cierto? Ahí hay filosóficamente unas discusiones y psicoanalíticamente también que son muy interesantes, pero yo me refiero a eso, o sea, un sujeto que se deje ver, ¿cierto? Como en también esas contradicciones y esas ambivalencias que son un poco desde esa perspectiva teórica muy postfundacionalista, es un poco como el sujeto en crisis, ¿cierto? Como que ese proceso de configuración de sujeto y de subjetividad se va dando en la medida en que hay un sujeto que se diferencia, que se distancia, que hay como un dislocamiento, ¿cierto? Y eso activa una forma de ser, de actuar. Entonces, cuando hay un discurso cerrado, que parece que no es un discurso poroso, sino que es como un sistema, como una pared de hormigón, como me decía el general a veces, es muy difícil como uno decir, venga, aquí con qué trabajo, pero claro, hay que verlo con esa perspectiva, me gusta pues como mucho ese comentario. Muchas gracias Manuel y muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios y por la presencia. Les deseamos una feliz noche a todos y todas y obviamente muchas gracias a la profesora Catalina por compartir con nosotros su tesis doctoral y esta apertura del semestre.